Iniciar grabación. Ahora sí. Entonces, son 9 temas, además de otra presentación. En esta este módulo es un poquito largo. Entonces comenzamos por el concepto de corriente eléctrica. Muchachos, ¿qué es la corriente eléctrica? Básicamente es un desplazamiento de los electrones, ¿sí? Un desplazamiento de los electrones en un conductor. Entonces, hagamos la analogía con la llave del lavamanos. ¿Sí? Nosotros aquí tenemos el lavamanos, por acá tenemos la llavecita, ¿sí? Y el chorrito de agua. ¿Cuándo hay corriente en el lavamanos? ¿Cuando la llave está cerrada o cuando está abierta? ¿Cuándo hay flujo de agua? Cuando está abierta. Cuando está abierta, ¿cierto? Entonces, lo mismo es la corriente. La corriente es un flujo de electrones y por eso también el señor de la radio dice, es que se fue el fluido eléctrico o los barrios este fin de semana, tales barrios van a estar sin fluido eléctrico. También es un fluido. En este caso, no de moléculas de agua, H2O, sino de electrones. ¿Sí? ¿De dónde salen los electrones? Del material conductor que estemos utilizando. La mayoría de veces es cobre, ¿no? Que están hechos los cables de cobre o de aluminio o cualquier material conductor. Bien, entonces se comporta como un fluido y van a ver ustedes que vamos a ver unas analogías entre un circuito hidráulico y un circuito eléctrico porque se comportan muy parecidos. ¿Listo? Entonces, algunos materiales conductores tienen electrones libres que pasan con facilidad de un átomo a otro. ¿Sí? Ahí es donde se presenta el fluido. Tiene que haber electrones libres y tiene que haber átomos que tengan también huecos para recibir esos electrones. ¿Sí? Entonces, los conductores no siempre están hechos de un elemento como el cobre totalmente puro. Hay cierta impureza que es la que permite ese flujo. Si fuera totalmente puro, no podría. ¿Listo? Pero bueno, digamos que es de cobre. Aquí ya entonces la corriente eléctrica como una, en representación como un circuito eléctrico, pues tenemos el positivo y negativo puede ser una batería, ¿sí? Aquí está presente la tensión y en el conductor los electrones viajan desde el polo negativo al polo positivo, ¿sí? Hacen este recorrido. Bien, ahora les pregunto para un tomacorriente. Miren el tomacorriente que tengan por ahí al lado, ¿sí? Si el tomacorriente tiene conectado la lavadora y la lavadora está funcionando, ¿hay corriente o no hay corriente? ¿Quién se le mide? Bueno, digamos que no está funcionando. Digamos que el toma está libre, completamente libre. No hay nada conectado en el toma. ¿Hay corriente o no hay corriente en el toma? Sí, claro, hay No, corriente. no habría. Si el, entonces repito, si el toma está completamente Claro que hay libre, corriente. no tiene conectado nada, ¿hay corriente en el, está fluyendo corriente? Sí, señor, claro, No, profe. señor. No, Es una corriente pasiva, porque, no. porque es un toma. Bien, bueno, Hay muchas potencia, pero no hay apreciaciones. corriente. Muchas apreciaciones y eso Recuerden que está bien que mientras estén haya flujo, participativos. Hay tensión, tensión, mas no hay corriente. Solamente va a haber corriente cuando yo le conecto el ventilador y prendo el ventilador. Cuando yo le conecto Claro. la plancha para planchar la ropa y la enciendo, ¿sí?
Cuando el bombillo está prendido, hay corriente. Cuando no está prendido, no hay corriente. Tiene que haber No hay. una carga Exactamente. o algo funcionando para que empiece la circulación de corriente. Y aquí los traigo a la diferencia de los dos términos. En un toma puede haber tensión, Pero no hay pero no corriente. haber corriente. ¿Listo? Ahí podemos encontrar, y si usted va y mide, tiene 127 voltios, ¿cierto? Voltios, porque la corriente se mide en amperios. El ejemplo del lavamanos, cuando la llave está cerrada, ¿sí? Y no está saliendo agua, hay una tensión, ¿cierto? Hay una fuerza y hay un agua haciéndole una presión, ¿cierto? A punto de salir, pero como la llave está cerrada, pues no fluye nada, O sea, ¿sí? cuando decimos que hay corriente porque hay consumo. Porque hay consumo. Exacto. ¿Sí? La corriente está relacionada con el consumo, con la carga eléctrica. ¿Sí? Es como el burrito. El burrito, si yo le echo, si yo no le echo costales, pues él no está haciendo prácticamente ninguna fuerza, ¿sí? No está quemando potencia o no está poniendo sus burritos de fuerza en acción, o el caballo, pues, potencia, ¿cierto? No se está desarrollando potencia. ¿Por qué la analogía? Ya vamos, porque van a ver que la ley de Watt se le relaciona mucho con el burro, los costales y la carga, ¿no? Las costales serían la carga. Bien. Y la fuerza y el sudor del burro sería la potencia. Bien. Entonces vamos para acá. Sigamos con corriente, para entenderla bien. ¿Listo? Entonces, yo puedo lograr corriente de varias maneras. ¿Listo? A la final, la corriente, entonces, si nos vamos al átomo, es el flujo de los electrones. Entonces, yo puedo hacer fluir esos electrones por rotación, por presión, por calor, por magnetismo y por acción química. Ah, bueno, muchachos, se me olvidaba. Mientras no estemos hablando, cerremos los micrófonos para que no se arme el retorno, ¿listo? Por aquí les voy a cerrar algunos. Les agradezco. Bien. Si quieren, me interrumpen y abren el micrófono y me preguntan. Bien, entonces, si yo llego y me froto, por ejemplo, la piel muy rápido, la piel se calienta, ¿cierto? Claro. Se calienta, entonces, y se calienta es porque están fluyendo electrones. Entonces, eh, por presión también puedo generar corriente. ¿Listo? Por acción química. Ah, bueno, por magnetismo, los motores. Los motores generan corriente por acción magnética. Por acción química, ¿cómo se generaría corriente por acción química? Lo están viendo en las imágenes. De hecho, tienen la respuesta en las imágenes. Por medio de batería. Por batería, ¿sí? La batería nos da una tensión y nos genera una corriente cuando le conectamos algo por acción química. ¿Listo? Por una combinación de dos elementos que reaccionan químicamente. ¿Listo? Y eso El químico puede panel ser el solar láser. genera energía también por acción química. Por eso cuando se acaba esa reacción química, se acaba la batería o la vida útil del panel. Bien. Señor, ¿alguien me iba a preguntar? ¿Va a aportar? Sí, señor. Esa potencia química puede ser combinado con el ácido de la batería y el carbón que trae Profe, la no se batería, escucha ¿cierto? bien, profe. ¿No se escucha bien? ¿Todos me están escuchando bien o no? Aquí hay un micrófono abierto. ¿Me repites que todos me escuchan bien, muchachos? Confírmenme si no. Ahí lo estoy Ah, escuchando. sí. Ah, bueno. Por acá se escucha bien, profe.
A veces es el internet del receptor o no queda bien conectado, entonces cuando les ocurra eso, que todos se escuchan bien, pero eh, usted en particular no, les recomiendo desconectarse y volverse a conectar. ¿Listo? Ok. De hecho, me ha pasado a mí también. Cuando hay veces que no me escuchan bien, entonces yo hago eso. Bien. Entonces me decía, Luis, Le decía que la reacción química es la mezcla del ácido que trae la batería y el carbón. sí, lo mismo. Entonces, siempre es una reacción química entre dos elementos. Por ejemplo, en el caso de los paneles es entre germanio, que creo que es, y silicio. ¿Sí? Entonces, esos dos elementos son los que eh, conforman el panel, ¿sí? Y los que provocan energía cuando es incidida por la radiación, la placa solar, ¿sí? Cuando la radiación, ojo, no la luz solar, sino la radiación solar, le incide sobre la placa solar, ¿sí? O el panel solar. Bien, listo. Entonces, ¿en qué se mide la corriente? En amperios. Así como nosotros vamos a la tienda y pedimos kilogramos de arroz, aquí medimos la corriente en amperios. ¿Listo? Es la unidad de medida de la corriente. No se lo olviden, por favor, porque ya tenemos que empezar a hablar en esta terminología, ¿sí? O con estos términos y diferenciar muy bien lo que es tensión de corriente Como técnico electricista. como técnicos electricistas. Muchas veces se simboliza con la letra I. La mayoría de veces se simboliza con la letra I. ¿Listo? Entonces, bueno, no me voy a meter ahorita con la alterna ni nada por el estilo. ¿Listo? Entonces, vean ahora qué es la tensión. Ya vimos qué es la corriente así de manera general. Tranquilos que luego los meto en las fórmulas y se rompen un poquito más la cabeza. Por ahora no se preocupen. Traten de entender la diferencia. ¿Listo? Entonces, la tensión eléctrica también se le llama diferencia de potencial, ¿sí? Y es la acumulación o presión, ¿sí? O fuerza que hay entre dos puntos. A ver, me explico. Si uno llega a un edificio, ¿sí? Y llega ya a la terraza y se lanza al vacío sin paracaídas desde el último piso, digamos que tiene 5 pisos, y yo me lanzo desde el segundo piso y otra persona se lanza desde el segundo piso, ¿sí? ¿Quién tiene más diferencia de potencial? ¿O quién tiene más potencial de daño? ¿El que se lanza del último piso El, de la terraza del quinto? ¿O, el, de- o el el que se del lanza del último piso, segundo? El del que último se piso. lanza de la azotea. Exacto. Entonces, si la ve, a mayor diferencia de altura, mayor potencial eléctrico o potencial de daño en este caso, ¿sí? De hecho, diferencia de potencial es en las hidroeléctricas la altura de la columna de agua en una hidroeléctrica, esa diferencia entre el generador y la columna de agua es lo que nos provoca la energía hidroeléctrica, ¿sí? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, comparado es una presión, ¿sí? Y en el caso de la corriente es un caudal comparado con un circuito hidráulico. ¿Sí? Bien, entonces, si un material se le quitan electrones, su carga eléctrica total será positiva. ¿Listo? Entonces, como esto todo tiene que ver es con electrones, bien, entonces, ¿cómo hago yo
generar un potencial entre dos puntos o entre dos conductores, o entre la punta del cable, entre una punta inicial del cable y la punta final. Pues muchachos, o entre dos elementos. Si yo a uno le quito electrones, ese material será positivo. Ojos, ojo con lo que estoy diciendo porque puede confundirlos. Y si yo a un material le agrego electrones, es decir, tiene más electrones, ¿sí?, que protones, el material va a ser negativo, ¿sí?, con carga negativa. Si ambos materiales tienen igual eh, o no hay diferencia, ¿sí?, de electrones, de carga, no va a circular corriente. Siempre para que circule corriente debe haber una diferencia de potencial. Entonces, si ven que están relacionadas, ¿sí? Y esa diferencia de potencial la medimos es en voltios, no en amperios. La letra que más utilizamos es la V. Ojo con este otro término. Una cosa es tensión eléctrica y otra cosa es voltaje. ¿Qué pasa? Que nosotros nos hemos acostumbrado a decir voltaje. Los voltios son la unidad de medida de la tensión eléctrica o de la diferencia de potencial. Entonces vamos a empezar también a hablar de esa manera. ¿Listo? ¿Hay tensión? ¿No hay tensión? Sí. Y eso se mide en voltios. Si yo no tengo diferencia de potencial entre dos puntos, no va a fluir corriente. Es, a ver, otro ejemplo para que lo entiendan un poco mejor. Si yo tengo un tanque aquí junto con otro tanque y unidos por una tubería y el nivel de ambos tanques, bueno, y aquí tengo una válvula, pues, y el nivel de ambos tanques está igual, cuando yo abra la válvula, por aquí no va a fluir corriente. Pero si un tanque está más lleno que el otro y yo abro la válvula, va a tender a nivelarse. ¿Sí la Claro, pillaron? va a tender a retornar el agua del que está al nivel más alto al otro que está abajo. A nivelarse, ¿sí? Fluye agua Sí, entonces desde exactamente. el nivel más alto, del tanque que tiene el nivel más alto, al tanque que tiene Al el nivel nivel más bajo. más bajo. ¿Sí? Y ese solo ejemplo ya les está diciendo cuándo puede haber corriente, cuándo hay tensión, ¿sí?, y cuándo no la hay. ¿Listo? Después de que no haya tensión eléctrica, no puede fluir corriente. Precisamente es la diferencia la que hace que haya flujo de corriente. Entonces, para llevar a esto a la ley de Ohm, ¿qué pasa con los conductores? Aquí me falta un término que se llama resistencia. Todo conductor, ¿sí?, tiene una resistencia y además de eso, la carga, puede ser un bombillo, se representa como una resistencia. Entonces, la ley de Ohm me relaciona los tres términos. Resistencia, que se mide en ohmios, ¿sí?, ohmios. Miren, muchachos, lo de la resistencia es muy fácil. El propio nombre lo dice. Si la corriente fluye para acá, la resistencia es una fuerza que está haciendo el propio material o las características del propio material contraria a la corriente. Es una oposición al paso de corriente. ¿Listo? Es una oposición que tienen los materiales al paso de corriente. Todavía no hemos encontrado los superconductores, o sea, conductores que no tengan resistencia, que serían pues los ideales. ¿Listo? Por eso es que se cae la tensión cuando tenemos bastante distancia. Ahora bien, ¿qué también es una resistencia?
¿Alguno de ustedes ha tenido estufa eléctrica? La hornilla esa eléctrica que se calienta hasta Todos, sí. todos, demonios. todos, profe. Todos ¿Sí? la hemos tenido. Sí, Esa es sí. una resistencia. La plancha es una resistencia. ¿Sí? Los motores, las bobinas tienen un componente resistivo más un componente inductivo. ¿Sí? Los condensadores tienen una componente resistiva más una componente capacitiva. ¿Sí? Entonces, siempre está presente en un circuito eléctrico prácticamente. Y el propio conductor tiene una resistencia. Pequeñita, eso sí. Obviamente, pues, para que pueda fluir corriente, tiene que ser pequeñita. Y eso provoca una cierta pérdida. De hecho, cuando le metemos demasiada corriente y el conductor no aguanta, esa resistencia aumenta porque aumenta la temperatura y por eso se nos calienta el conductor. ¿Sí? Por eso es que se pone al rojo vivo o se daña o entra en cortocircuito. Bien. Entonces, la ley de Ohm no es nada más ni nada menos que la relación entre esos tres términos. Y ojo con esta ruedita, mire, es muy fácil interpretarla. Bueno, primero aquí el circuito. Tenemos una batería 1,5 voltios con un polo negativo, un polo positivo, ¿sí? Un conductor, una resistencia y una corriente fluyendo por ese circuito. Aquí les estoy mostrando los tres componentes básicos de un circuito. Un circuito no puede existir si no existe la fuente, que sería la pila, la fuente, un medio conductor, puede ser un cable, puede ser el aire también se puede volver un conductor, ¿sí? Pero pues el más utilizado es el cable, y una carga, ¿listo? Y un consumidor, ¿sí? Una carga o el elemento que va a consumir esa potencia o esa corriente. Ojo, a la corriente también se le suele llamar carga. Entonces repasemos. Tensión en voltios, se mide en voltios. La intensidad de la corriente o la corriente se mide en amperios. Y la resistencia de la carga o consumidor conectado al circuito se mide en ohmios. ¿Para qué se utiliza esta ruedita? Vean, si ven el círculo rojo, adentro tiene tensión con V, resistencia con R, se representa con R. Esto simplemente es una representación de la variable, ¿sí? Una letra. Y corriente con I. ¿Listo? Y miren cómo es de fácil entonces interpretar las fórmulas. Si yo quiero hallar la tensión, debo multiplicar la corriente por la resistencia. Así es que se utiliza esta ruedita para calcular la ley de Ohm. Si yo quiero hallar la resistencia, divido la tensión sobre la corriente. Y si quiero hallar la corriente, divido la tensión sobre la resistencia. También se utiliza, si no la quieren utilizar así, también se utiliza un triángulo. A ver si me acuerdo del triángulo. ¿Listo? Donde se divide en tres partes. ¿Sí? Aquí estaría resistencia, tensión y corriente. Miren, las operaciones salen ahí. Si quiero hallar la resistencia, divido la tensión, vea, aquí se está armando la división, divido la tensión sobre la corriente, ¿sí ven? Bien, aquí. ¿Sí ven? Es la misma fórmula, pero lo que pasa es que el triángulo me permite hacer, de hecho aquí también está igual, ¿no? Pero aquí se visualiza mejor. Si yo quiero hallar la tensión, pues multiplico la resistencia por la corriente. Y si quiero hallar la corriente, divido la tensión, vea, sobre la corriente. Me gusta el triángulo porque se visualiza mejor, ¿no? Se visualiza mejor la fórmula matemática que hay que aplicar.
Hasta ahí me están entendiendo, muchachos. ¿Tienen preguntas, peticiones, quejas, reclamos, PQRs? ¿Sí Todo ven que claro. está fácil? ¿La ley de Ohm o se les hace difícil? Y ya empezamos a tener claros los tres conceptos, ¿no? La diferencia. Bien, seguimos. ¿Qué pasa con la ley de Ohm cuando la relacionamos con la ley de Watt? Pues que nos genera una relación con la potencia. ¿Qué es la ley de Watt? La ley de Watt también es otra fórmula como la ley de Ohm. En este caso, y miren que es muy parecida, que dice que la potencia representada con la letra P es igual a la tensión por la corriente. ¿Sí ven que es muy parecida? Ojo, no confundir potencia con resistencia. Si ustedes miran, la resistencia es igual a la tensión dividida la corriente. No la van a confundir, ¿listo? A la tensión dividida la corriente. Pero esto hace parte de la ley de Watt. No me voy a meter ahorita a explicarles esas fórmulas. Vamos a regresar sobre ellas, ¿sí? Viendo este ejemplo. Para que entiendan bien lo que es potencia. Cuando el cliente o las personas le preguntan, si usted es muy electricista, bueno, y entonces, ¿qué es la potencia? Entonces ustedes ya van a poder responder. Entonces, la potencia eléctrica, muchachos, para no ponerme a leer, yo les voy a dejar la presentación para que ustedes lean, ¿listo? Pero aquí no se trata de que yo venga a leerles. Ustedes van a quedar con la presentación en PDF y le echan un repaso, igual van a quedar con la clase grabada en nuestro canal. La potencia, muchachos, miren que también es una fórmula matemática, es esta, que dice que es igual al trabajo dividido el tiempo. ¿Listo? Trabajo dividido el tiempo. Entonces, hagamos un ejemplo que me gusta aquí lo voy a hacer por espacio, con una zanja. Hay que hacer una zanja para meter unos ductos, ¿sí? Y yo traigo a dos gemelos, ¿sí? Con la misma fuerza, con las mismas herramientas, ¿sí? Bien alimentados, y son 50 metros de zanja que hay que hacer. El gemelo 1, el gemelo 2, el gemelo 1 me hace la zanja en 2 horas. Y el gemelo 2 me hace la zanja en 4 horas. ¿Quién tiene más potencia? Gemelo 1. Gemelo 1, profe. El 1, ¿cierto? Es más potente. Bien. Claro. Bueno. ¿Sí ven la fórmula ahorita, sí? ¿Ya la pillan? Trabajo sobre tiempo. ¿Cuál era el trabajo? Los 50 metros de zanja, ¿cierto? Hacer los 50 metros de zanja. Sí. El gemelo 1 lo hizo en 2 horas, ¿cierto? 50 dividido 2 da 25 vatios, ¿cierto? Y el gemelo 2 lo hizo de esos mismos 50 metros en 4 horas. ¿Cuánto da? 12,5 vatios. ¿Ya lo vemos matemáticamente? ¿Quién tiene más potencia? Pues el de 25 vatios, ¿cierto? El Claro. gemelo 1. Muchachos, ¿entendido hasta ahí? Miren que son ejemplos, pueden parecer sencillos, pero que tienen involucradas las variables tiempo, ¿sí? Una pequeña fórmula y la potencia. También hacemos referencia a la potencia. Bueno, no les he dicho que la potencia se mide en vatios. ¿Listo? Vatios. Y se representa por la letra W. Pero también podemos hablar en términos de potencia en caballos de fuerza. Caballos de fuerza, o HP. ¿Listo? O HP. Eso para los motores. Más que todo este término
pero también es potencia. Y de hecho, un caballo de fuerza son 746 vatios. También los podemos pasar a vatios. ¿Listo? O para el caso de los aires acondicionados, hablamos en potencia de BTU. BTU. Que un vatio es igual a 3,41 BTU hora. ¿Cómo nos cobran el recibo a nosotros? Nos los cobran en kilovatios hora. Kilovatios es la misma magnitud de potencia, pero por 1000. Cuando decimos y le ponemos la K antes a la W, kilovatios, estamos hablando de que un kilovatio son 1000 vatios. ¿Listo? Simplemente es un dimensionamiento. Así como nosotros para medir el peso de algo decimos gramos, ¿sí? Podemos también medir el peso en kilogramos o en toneladas. Es un dimensionamiento. ¿Bien? ¿Hasta ahí entendido, muchachos? Hola, Marcela, buenas noches. Hola, buenas noches. Listo, seguimos entonces. Ahora sí, metámonos con el bombillo y el circuito. Aquí tenemos una fuente de tensión que está alimentando ese bombillo de 220 voltios en corriente alterna. Dice, la fase va aquí a la mitad, Inge, qué pena. ¿sí? A mí me sale que la llamada terminará en 15 minutos. ¿Por qué? Sí, porque empezamos a las 8. A las Ah, 8:05 empezamos. Tranquila que ah, queda ok. grabada en nuestro canal y puedes ver el Ah, ok, resto de la gracias. clase. Entonces, el bombillo es de 60 vatios y consume una corriente de 0,27 amperios. Y bueno, ¿de dónde salió eso? De la fórmula que les dije antes. Vamos a ver. La tensión de la fuente, 220 voltios, ¿cierto? Y la corriente es de 0,27 amperios. Si yo multiplico esos dos, de seguro me van a dar 60 vatios. Que es la potencia que está consumiendo ese bombillo. Multipliquémoslo aquí tantico un momentico, entonces, en la calculadora. Calculadora. Pero vamos a ver si sí es verdad. Aplicando la fórmula de la potencia. Pues tenemos 220 voltios por 0,27. Me da 59,4. Muy cerquita a los 60 vatios. ¿Por qué no da exactamente los 60? Porque esto aquí debe tener más decimales que no los estamos teniendo en cuenta. Pero sí, se aplica la fórmula bien de potencia igual a tensión por corriente. Bien, entonces, ahora sí, devolvámonos para acá, para la rueda que relaciona las dos leyes. Esta lo que hace es relacionar las dos leyes. ¿Sí? ¿Cuáles dos? La de Ohm, la ley de Ohm, y la ley de Watt. ¿Qué me relaciona la ley de Ohm? Me relaciona resistencia, tensión y corriente. ¿Qué me relaciona la ley de Watt? Me relaciona potencia, tensión y corriente. ¿Sí ven? Entonces tienen cosas en común. Por eso entonces funciona igual que la otra. Si yo quiero hallar potencia, tengo tres fórmulas con las que puedo hallar la potencia. Ya sea multiplicando la corriente por la tensión, o ya sea multiplicando la resistencia por la corriente al cuadrado,
y ya sea dividiendo la tensión al cuadrado sobre la resistencia. Y ustedes se preguntarán, bueno, ingeniero, ¿y yo cuándo aplico esa fórmula? Pues fácil, muchachos, cuando necesitemos y el problema lo tengamos porque desconocemos una de las variables, ¿sí? Y tenemos solamente dos. Casi siempre para los problemas de electricidad nos dan dos variables y debemos hallar la tercera variable, ¿sí? Entonces tenemos tres fórmulas dependiendo de cuáles variables nos den, asimismo buscamos la fórmula que nos sirva. ¿Qué es lo bacano? Vamos a aprender a usar una calculadora que ya desde el celular nos hace estos cálculos. Tiene las mismas 12 fórmulas que están acá. Pero primero quiero que las conozcan para que ustedes sepan qué valores meterle a la calculadora o cuál de las fórmulas de acuerdo al problema que se le ponga. Eso es bueno, pero con un problema, ¿no? Explicar. Ahora, si yo quiero hallar la corriente, tengo también tres fórmulas. Tensión sobre resistencia, potencia sobre tensión y raíz cuadrada de potencia sobre la resistencia. Si quiero hallar resistencia, otras tres fórmulas. Y si quiero hallar la tensión, ¿sí? ¿Sí ven? Tengo otras tres. A la final son 12 fórmulas. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuál utilizar de acuerdo a lo que nos estén preguntando? En la vida real, las placas de características de los equipos no traen todos los datos, ¿sí? Ellos llegan y traen, que funciona a 120 voltios y consume 55 vatios, ¿sí? Bueno, pero yo necesito saber la corriente. Ya tengo la tensión, ya tengo la potencia. ¿Qué fórmula aplicaría si quiero hallar la corriente? Entonces, si quiero hallar la corriente y lo que desconozco es la corriente, entonces miro solamente este pedazo. Porque me están preguntando intensidad. Intensidad también es corriente. Y miro en estas tres fórmulas cuál me sirve. Bueno, tengo la tensión y tengo la potencia. ¿Cuál me serviría? Me serviría esta de acá. La de la mitad. Potencia. Sí, 55 dividido 120. Y puedo hallar la corriente. ¿Sí la pillaron? Aquí lo que vamos a hacer ejercicios para que ustedes la pillen si no la han hecho. Bien. Ya 9 minutos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Seguimos. Manes, están entendiendo todo. Entonces, echémosle un repaso aquí a la ley de Watt. Entonces, la ley de Watt establece que la potencia en un aparato eléctrico se puede determinar mediante la fórmula. Potencia es igual a tensión por corriente. ¿Sí? En el caso de una hornilla eléctrica, una estufa eléctrica, la potencia, ¿cómo se representaría? ¿Qué sería la potencia? Ahí sería la estufa. Sí, pero cuando yo enciendo la estufa, ¿qué fenómeno es el que me representa la potencia? O mejor dicho, toda la potencia de esa estufa se convierte ¿en qué? En Resistencia. calor. En calor. La resistencia, profe. Resistencia. La resistencia. Calor. Calor. ¿Listo? Calor. Bien. Ojo que la En resistencia calor. es el material con el que está hecho la hornilla. Es el que me causa la resistencia. Pero la potencia, y por eso hago el ejemplo para que vean la diferencia. La potencia es el efecto en que se convierte esa corriente que está circulando por la hornilla. En el caso, por ejemplo, de un motor. Miremos un motor, ¿sí? Ustedes ponen a funcionar un motor, lo enchufan. Después de media hora, él está calientito, ¿cierto? Una parte de la potencia se convierte en calor y la otra, ¿en qué se convierte? Pasa de potencia eléctrica, ¿cierto?
a potencia mecánica, al giro del rotor. Pero en el caso de las hornillas, toda la potencia se está convirtiendo en calor, porque prácticamente es un cortocircuito. ¿Sí? Entonces, empezamos nosotros a, a hallar esas diferencias, porque cuando uno compara, a- aprende más fácil, ¿sí? Más que todo lo hago por eso. Muchachos, preguntas. ¿Ninguna? Bueno, tranquilos que luego las hago yo. Circuitos eléctricos. Entonces aquí ya empezamos a meternos en circuitos y a repasar este tema. Ya voy a dejar aquí para poderme despedir. ¿Qué tenemos que saber de los circuitos eléctricos? Que hay 3 configuraciones para la conexión de cualquier elemento eléctrico. Nosotros, cualquier equipo y cualquier nevera, motor o estufa, lo podemos representar solamente con 3 elementos: una resistencia, una inductancia y una capacitancia, o la combinación de ellos. ¿Listo? Y esos elementos también se pueden conectar en serie, se pueden conectar en paralelo o se pueden conectar en una combinación que le llamamos mixto, serie paralelo. ¿A quiénes podemos conectar así? A la inductancia, a una pila, a una batería, a una bombilla. Estos elementos y estos dispositivos pues son propios de un circuito eléctrico. Ya los vamos a ver. Aquí está entonces la representación en dibujo o en símbolos o esquemática, como lo quieran llamar, para nosotros entonces empezar a dibujar circuitos eléctricos, a representar, por ejemplo, la hornilla eléctrica la podemos representar como una resistencia, el motor como una inductancia, ¿sí? El amperímetro se conecta en serie y, por ejemplo, para medir tensión con el voltímetro se conecta en paralelo. Si usted lo hace al revés, de seguro quema el equipo. Entonces, por eso hay que saber conectar y las diferencias entre las conexiones serie, paralelo y mixto. ¿Listo? Muchachos, faltan 5 minuticos, si no estoy mal, 4. Voy a dejar hasta acá por el día de hoy. Queda grabada la presentación, queda en el canal. Y bueno, si tienen preguntas, las respondemos de una vez. Bien. Si no, pues nos vemos mañana. Continuamos con la clase serie, paralelo y mixto. Bien. De seguro no tienen preguntas. Voy entonces a